Hola, seguro que si utilizas las redes sociales tipo Facebook, Instagram, Twitter, seguro que por tu muro ha pasado la típica foto de lo malo que es para tu columna cervical utilizar el teléfono móvil. Esto a día de hoy se le denomina text-neck y en este vídeo lo que voy a explicar son sus orígenes, si es un mito, si es una realidad y ver qué es lo que dice la literatura y los estudios científicos acerca de este tema. El origen de este término parece ser que fue acuñado por el Dr. Fishman, o eso es lo que él nos dice en su página web textneck.com. El Dr. Fishman nos explica o nos propone el textneck como una epidemia mundial, como que millones y millones y millones de personas se ven afectadas cada día por la utilización de las tablets y de los teléfonos móviles de dolor de cuello. Claro, él se propone como un experto y él te da la solución, con lo cual podemos ver que también en el término textneck existe un término de marketing a explotar. El Dr. Fishman en su página web nos asegura que el textneck es capaz de crear todo lo que ponemos aquí al lado. Fijaros que dice que desde hernia discal, compresión del disco, daño muscular, incluso nos dice que afecta a los pulmones e incluso trastornos gastrointestinales. Como podemos ver, el Dr. Fishman nos dice que el textneck es capaz de muchas cosas. Cuando compartimos este tipo de contenido en la web y en las redes sociales, lo que creamos es una alarma y una alerta social sobre algo que es muy común, que todo el mundo utiliza y no está probado que existe una relación entre el dolor o todo lo que él propone y la utilización de las tablets y los smartphones. Con lo cual, a mi entender, es una insensatez crear esta alarma sin haber probado que esto es cierto y es real. Hay gente que no le hará caso a este tipo de información. Sin embargo, hay otra gente que es más sensible que ante el bombardeo en las redes sociales y en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación que los periodistas van trasladando este mensaje a la población, pues hay gente que se va a preocupar por su salud y por todo lo que puede conllevar cuando él utiliza su teléfono o su tablet. Voy a trasladaros los artículos y la información que he encontrado acerca de este tema y también lo que he podido consultar en los blogs de algunos compañeros. Probablemente la imagen que hayáis visto pasar por las redes sociales sea esta en concreto. Esta imagen sale de un estudio de una revista de cirugía y de columna. El equipo de cirujanos lo que pretendía era observar cuánto peso debía soportar la columna cervical a la hora de que ellos la operan y ponen una prótesis de disco. En el estudio, concretamente, lo que se hizo fue una simulación por ordenador con un programa que se llama CosmoWorks. Es decir, no cogieron un cadáver o cogieron una persona real y le doblaron la cabeza y pudieron medir, sino que fue una simulación en ordenador, que es bastante fidedigna, pero no puede acercarse a la realidad de hacerlo con cadáveres o con personas reales. En este estudio, lo que la simulación comprobó fue que cuanto más doblábamos la cabeza hacia adelante, más peso debía soportar la columna cervical. Lo que pasa que, como digo, al ser una simulación, pues no se ha podido comprobar porque existen los ligamentos, existen los discos, existen las articulaciones, que como son cada una diferente y tienen diferentes composiciones en los tejidos histológicamente, etcétera, van a soportar entonces, a lo mejor el peso que debe soportar la columna cervical no es realmente lo que ha dicho la simulación, pero igualmente es un buen estudio porque se acerca a una realidad que no está medida. Sobre este tema hay una entrada muy buena en el blog de Carlos Castaño y Patricia Perpiñán que voy a adjuntar en la descripción del vídeo, en la cual si queréis leer más sobre este estudio y las observaciones y las conclusiones a los que ellos llegaron, podéis entrar en su blog. El problema con este estudio es que la gente ha cogido este estudio, esta imagen y los datos que ellos sacaron para poder asegurar todo lo que ellos quieran decir. Si yo, por ejemplo, quiero decir que el móvil es lo peor del mundo y cuando flexionas la cabeza es lo peor del mundo, pues siempre puedo acudir a este estudio y siempre poder argumentar y hacer que mis argumentos sean válidos
Sin embargo, el estudio no probó eso, el estudio no comprobó si había dolor, si no había dolor, simplemente hicieron una simulación para ver el peso que debía soportar la cabeza. En ningún momento ellos dijeron que eso iba a provocar dolor o iba a provocar ciertas secuelas a nivel musculoesquelético. Otra fuente de información para mí fue que el año pasado acudí a las jornadas francófonas de fisioterapia en París, en el 2017. Dos compañeras francesas hicieron una ponencia sobre el TextNeck que llamaron mito o realidad. Yo he podido revisar las fuentes que ellas utilizaron porque todas las ponencias de esa jornada están puestas en esta revista que se llama Kinésithérapie la Revue. Entonces, he mirado qué es lo que ellas explicaron, y entonces dijeron que no habían encontrado bibliografía que demostrara que hubiera una relación entre la utilización del móvil, la posición de la cabeza y el dolor cervical, sino que era más bien un producto de marketing sanitario el cual podíamos vender a los pacientes para poder tratar, con lo cual el paciente podía venir con una etiqueta y nosotros podíamos tratarla. El último artículo que yo he encontrado sobre el TextNeck es de este 2018, es un buen artículo y voy a explicároslo. Cogieron a 150 chavales de un instituto de Río de Janeiro y les pasaron un cuestionario que se llamaba Young Spine Questionnaire para ver si tenían dolor cervical y cuáles eran sus molestias y cosas de este tipo. Pero además les pasaron unas fotos que empezaba por la imagen primera, que era, digamos, la mejor posición supuestamente para utilizar el móvil, hasta una cuarta, que era la peor de todas y se supone que es TextNeck. Las dos últimas se les considera TextNeck y las dos primeras no. Entonces lo pasaron a los chavales para ver qué pensaban ellos de cómo ellos utilizaban el móvil y debían anotar cuáles de esas posiciones creían que ellos tenían cuando utilizaban el móvil. Los resultados fueron que los chicos decían que utilizaban más de 4 horas el teléfono móvil durante el día. Un 50% de los estudiantes dijo estar en el tercer grupo de utilizar el móvil, la percepción que ellos tenían, y otro 25% que estaban en el cuarto grupo, que era la peor de las posiciones, es decir, un 75% de los estudiantes creían estar en los dos peores grupos. Realmente, de todos los estudiantes solo había un 36% que tenía dolor cervical. Un 80% de la muestra de este estudio estaba preocupado por su postura. Como he explicado antes, un 50% creía estar en el grupo tercero y otro 25% en el cuarto grupo, es decir, un 75% creían estar en el TextNeck. Sin embargo, cuando vieron las fotos de cómo los chavales utilizaban el móvil, los fisioterapeutas que hicieron el estudio solamente pudieron catalogar dentro de estos dos grupos al 40% de los estudiantes. Los investigadores que hicieron el estudio, estos fisioterapeutas, vieron que no existía una correlación con el dolor y la postura, porque como hemos visto, un 40% de los estudiantes estaba dentro del grupo de TextNeck y un 36% tenían dolor. Sin embargo, no se correlacionaban para nada. Existían una muestra muy heterogénea que no podíamos relacionar la posición de la cabeza con el dolor musculoesquelético. Con lo cual, esta epidemia que se dice tener, todo lo malo que es la utilización del móvil para el cuello, es falso. Estamos creando una alerta social gratuita porque no existe esta relación, no está probada. Con lo cual, los efectos negativos que tiene en la salud pública la comunicación del TextNeck y de seguir pasándolo tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación sin hacer una revisión de literatura científica y de revistas sobre fisioterapia y medicina, hacen un flaco favor a la sociedad porque crea una preocupación que no debería existir. Ya en el Congreso del 2014 en Sevilla de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor vino Mark Bishop, que es un investigador y fisioterapeuta americano que trabaja en Florida, en el cual nos mostró la importancia y las campañas de salud pública en el dolor lumbar. En este sentido, ellos manifestaban que el ejercicio era bueno para la columna lumbar y pudieron observar que estas campañas tenían un impacto positivo en la población. Es decir, que las campañas de salud pública tienen un enorme impacto, aunque nosotros pensemos que no, sí que lo tienen,
Para bien es positivo, pero en este caso con el TextNeck es negativo y lo que hace es aumentar la preocupación y la alarma social, repito. Finalizo diciendo que la utilización del móvil per se no es capaz de crear una epidemia de dolor cervical. Sin embargo, la utilización del móvil individualmente en cada persona puede ser diferente y pueden existir personas que la utilización del móvil les genere dolor cervical, pero para ello debemos hacer un examen exhaustivo, ver la postura, poder cambiarla, vamos, las valoraciones que hacemos los fisioterapeutas y poder atribuir estos dolores cervicales a la postura y a la utilización del móvil. Con lo cual quiero decir que la posición de la cabeza puede ser fuente de dolor y puede ser un punto de partida para la reeducación, para la rehabilitación y para un tratamiento de fisioterapia. Pero el hecho de utilizar el móvil como parte de la población no es generadora de fuente de dolor ni de la etiqueta del TextNeck. Quería que quedara claro. Podéis seguir los contenidos que voy publicando en el canal de YouTube, en la página de Facebook, en mi Twitter personal y también en mi página web. Hasta el próximo vídeo.